Buenas tardes a todos. Mientras vamos dejando ingresar a los restantes asistentes, damos la bienvenida a todos a este encuentro de la Facultad de Derecho de la Universidad del Salvador con la conferencia Ciberdefensa y los límites éticos y legales en el uso de ciberarmas. Quien les habla es la doctora Joana Caterina Faliero. Voy a hacer una breve presentación respecto de mis antecedentes académicos en esta casa de estudios y en otras. Soy PhD, doctora en Derecho en Protección de Datos Personales en el área de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la UBA en la temática de protección de datos personales. Soy especialista en Derecho Informático por la UBA, profesora adjunta en Contratos Civiles y Comerciales de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador de la carrera Franco-Argentina. Dirijo el programa de actualización en abogacía de datos, Data Governance, Data Compliance, Data Ethics, Data Analytics, Algoritmos, Infosec y Ciberseguridad y Discovery de la Facultad de Derecho de la UBA. Dirijo allí mismo también cursos independientes en temáticas variadas entre data privacy y lo que es también la temática y el área de las criptomonedas, blockchain y smart contracts. Soy directora de Faliero Attorneys at Law, consultora internacional, asesora y representante legal especializada para Argentina, Latam, Caribe y Unión Europea en lo que respecta al derecho informático. Soy directora de posgrados en ciberdelitos, hacking y aspectos legales de la evidencia digital, Derecho Informático Avanzado, RegTech, FinTech y Derecho Informático Avanzado, LegalTech, Inteligencia Artificial y Algoritmos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo. Soy también profesora titular de la materia Régimen Legal de Datos de la especialización en criptografía y Seguridad de la Informática y Maestría en Ciberdefensa de la UNDEF, integrante del Comité Académico del Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, de la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas, también profesora titular de Derecho en el Ciberespacio y Derecho Internacional en el Ciberespacio de esa misma institución, autora de 8 libros, entre ellos La protección de datos personales, de editorial Ad hoc, con tercera edición actualizada y ampliada, y también libros en temáticas como Infosecurity, seguridad informática, ciberseguridad y hacking, To Hack and Not to Jail. Así que bueno, damos la bienvenida a todos los aquí asistentes a este encuentro que nos convoca en el día de la fecha. Allí en el chat les he dejado previamente contactos en redes sociales, desde ya para estar al pendiente de próximas actividades en temáticas afines a las que compartiremos en el día de la fecha. Así que bueno, damos comienzo a esta charla sobre ciberdefensa y límites éticos legales en el uso de ciberarmas. Así que bueno, como punto de partida temático, lo que tenemos que naturalmente hacer es abordar hacia dónde nosotros apuntamos con lo que es lo que constituye en el caso la ciberdefensa. Y específicamente nosotros sabemos, conocemos, ¿no?, en este ecosistema que cuando hablamos de ciberdefensa estamos construyéndonos a un nuevo espacio, un nuevo ámbito, que es el ámbito del ciberespacio, y tiene que ver con el conjunto, naturalmente, de estrategias que nosotros orientamos específicamente para repeler amenazas en el carácter de lo que es obviamente lo cibernético, que puedan afectarnos en cuanto a nuestra defensa nacional. Muchas veces se confunde y suelen utilizarse, siempre señalo, ¿no?, en estas áreas donde muchas veces las palabras se utilizan de forma sinonímica, pero tienen clarísimos significados diversos. Muchas veces se las suele confundir o utilizar de forma sinonímica con el vocablo de ciberseguridad, mientras la ciberseguridad, claro está, es algo totalmente diverso, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de ciberseguridad nos estamos refiriendo al plano de la defensa nacional digital, mientras que la ciberdefensa es otra cosa. Y la ciberdefensa se desarrolla y se relaciona íntimamente con esto que naturalmente vamos a estar nosotros abordando en el encuentro del día de la fecha, que tiene que ver con estas nuevas manifestaciones en el campo de la guerra, lo que es el uso tanto de la informática, la información, para el planteo de lo que es la ciberguerra, también conocida como guerra cibernética, que, como vamos a ver desde esta perspectiva ético-jurídica, lo que hace naturalmente es fracturar el paradigma tradicional que nosotros tenemos en este ambiente y, como siempre suelo señalar, sirve como una fuerza multiplicadora para lo que es la guerra convencional y se mueve desde o lo que sería un terreno de una suerte resbalosa. Por lo tanto, bueno, simplemente a modo introductorio decirles, aclarar para todos aquellos que no se encuentran orientados en esta temática, estamos hablando de una temática de una fuerte preocupación en materia de soberanía nacional,
y que tiene que ver con una protección que se debe tanto a los datos, a la información, pero no solamente con el foco a lo que respecta del compromiso de los derechos individuales o personalísimos. Había mencionado también que como característica la ciberdefensa compromete estrategias y operaciones también de diferente tipología, estrategias de diferente tipología, por eso se habla y he compartido con ustedes en otra casa de estudios también una charla que pueden buscar en el repositorio de charlas subido a YouTube, particularmente sobre el tema de la ciberdefensa ofensiva, de las necesidades del desarrollo de nuestras capacidades ofensivas en materia de ciberdefensa. ¿Por qué? Por algo muy claro, porque la ciberdefensa puede naturalmente plasmarse con operaciones tanto pasivas como activas que cualquier país implementa naturalmente para proteger ¿qué? Activos informacionales críticos como los sistemas, las redes, los datos de los ciberataques y para proteger bienes jurídicos tan relevantes, tan profundamente relevantes como lo es el tema de la seguridad nacional, como es también cuestiones relacionadas a las infraestructuras críticas. Nosotros recuerden que en Argentina tenemos un pequeño panorama regulatorio al respecto de esto que merece ser mejorado, merece ser profundizado, pero bueno, ya hemos dado, como decirles, nuestros primeros pasos regulatorios en el andamiaje de lo que es esta temática que vamos a circunvalar en el día de la fecha. Por otra parte, en esa defensa a nivel estatal digital, uno ve que los estados necesitan, obviamente, de hacerse de métodos para esa defensa de forma adecuada y es ahí donde intervienen las ciberarmas y lo que vamos a hablar a continuación desde esta orientación de orden legal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que abarca la ciberdefensa? Les había mencionado, por un lado, la protección en el caso de lo que es las infraestructuras críticas. Nosotros tenemos infraestructuras críticas como todo país, y hemos tenido también a lo largo, podría decirse, de los últimos años, yo no sé si ustedes recuerdan, los aquí asistentes, hemos tenido algunos eventos bastante llamativos que en ciertas situaciones han llegado, como decirles, a comprometer de forma curiosa ciertos elementos de carácter crítico. Por otra parte, hemos visto también como el tema de las bases de datos, ¿no? Y las fugas, las filtraciones de información cada vez más frecuentes de carácter crítico que estamos teniendo, azotan obviamente al sector público, no solamente ¿no? Al sector privado como problemática típica, ¿no? de la ciberseguridad. Entonces estamos viendo también como esta cuestión de la protección de la infraestructura crítica y de lo que es naturalmente el proveer también explicaciones para tener respuestas reactivas oportunas a este tipo de eventos, estaríamos obviamente fallando en ese campo o por lo menos haciéndolo de manera bastante, podría decirse, opaca, ¿no? Por otra parte, la ciberdefensa, ya se los había mencionado previamente, es una cuestión de soberanía nacional, por lo tanto es una garantía para nuestra soberanía a nivel nacional, esto es proteger a nuestro ciberespacio de esas injerencias extranjeras, de esos ataques que naturalmente puedan amenazar la seguridad de nuestro país. Y tener capacidades, obviamente, siempre señalo estos principios que tanto me apasionan, la temática de la prevención y la precaución, porque lo que nosotros tenemos que hacer, y está muy claro que en el ámbito cibernético no nos queda otro camino que este, por el tema del daño, por el tema de la materialización del riesgo, que es prevenir, detectar de manera anticipada las amenazas. Y esto tiene que ver con una cuestión muy clara. Hoy en día las actividades maliciosas, si nosotros dejamos que se concreten, muchas veces la retrotracción de las mismas es muy dificultosa y por otra parte muchas veces tienen costos que nosotros no podemos revertir. Así que en este sentido creo que tenemos que tener muchísima más conciencia a nivel nacional en lo que respecta a esa detección de amenazas y cuando suceden los incidentes, porque lamentablemente muchas veces llegamos inevitablemente a esa faz del daño, a la parte de la respuesta, a la parte de la mitigación, y cuando ello ocurre, naturalmente nosotros tenemos que tener ya oportunamente desarrollados los planes para el manejo de esos incidentes, para el manejo de la seguridad, para el manejo de la minimización de los daños. Recuerden que nosotros en términos también del ecosistema jurídico tenemos el deber de prevenir el daño, pero una vez ocurrido el daño también tenemos el deber de prevenir el agravamiento del daño que ya se hubiera plasmado. Y esto también se extrapola en el espacio de orden cibernético. Luego, lo que les digo, obviamente que ya he abordado, excede el marco de esta charla, pero es algo muy interesante de trabajar el tema de las operaciones activas, las acciones que tienen que ver con lo ofensivo. ¿Por qué? Y bueno, porque lamentablemente, y esto lo he compartido muchas veces
con alumnos, veo allí que en el chat encuentro varios alumnos de las cursadas de ciberdefensa y muchas veces hemos comentado, ¿no? Que hasta en lo que es el lenguaje, ¿no? Castrense, muchas veces la palabra, ¿no? De la ciberdefensa de orden ofensivo suele ser bastante esquiva, ¿no? La cuestión de no meternos en cuestiones de orden activo, ofensivos y demás. Pero la realidad es que muchas veces la desarticulación de ciertos tipos de amenazas requieren de acciones de carácter intrusivo y si nosotros no las llevamos adelante, está claro que en el caso, ¿no? Los ciberatacantes van a tener las de ganar. Y todo esto no está disociado de lo que es el panorama a nivel internacional. ¿Por qué? Y bueno, porque para el desarrollo de todas estas acciones también nosotros necesitamos esta cuestión de colaborar a nivel internacional, de intercambiar también información a los efectos de obviamente favorecer lo que es nuestras capacidades de orden defensivo a través de la cooperación internacional. Ahora bien, la cooperación internacional nos lleva, ¿no? A un punto también de responsabilidad respecto de nuestro rol activo también en la cooperación, en compartir información, en averiguar. Y esto es una materialización más de, y aquí traigo a colación otro principio relativamente moderno en términos de responsabilidad, que es el tema de la responsabilidad proactiva, ¿no? Y que poco se habla y que es muy relevante en estos ámbitos, también en el ámbito hermano de la ciberseguridad. Cuando nosotros hablamos de ciberdefensa, siempre les traigo a colación esta cuestión de se disputa, por un lado, la capacidad de utilizar el entorno cibernético como una herramienta de influencia en otros entornos de orden operativo. Por otra parte, también surge esta cuestión de que en el ámbito de lo que son las acciones de carácter cibernético, las mismas sirven también como un efecto de potenciar operativos e instrumentos de poder en otros ámbitos y como parte de la estrategia que uno de manera conjunta desarrolla en los restantes dominios a los efectos de imponer esos objetivos nacionales. Y en este sentido yo les decía, hay que trascender esta cuestión de los intereses de carácter individual. La ciberdefensa es absolutamente importante, es absolutamente importante. ¿Y por qué uno dice eso? Porque, y bueno, hay algo muy claro que estamos viendo a lo largo de los últimos años que resulta innegable, no tenemos capacidad, como decirles, de tapar el sol con las manos. Siempre les señalo en lo que respecta a nuestro abordaje sobre esta temática que las ciberamenazas cada vez están creciendo más en cantidad, en complejidad y en profundidad. Y los efectos devastadores que estamos viendo son absolutamente tupidos, son granulares, cada vez más sectores son tenidos en cuenta como potenciales víctimas o targets en el caso de los ciberataques. Y ningún sector, como siempre les he dicho, ningún sector está a salvo de esto. Y como las fuentes de las cuales pueden provenir estas amenazas de las cuales hablamos son absolutamente multifocales y muchas veces tenemos la disimulación de acciones a través de acciones de carácter privado que no pueden ser abordadas de manera propia a través del ecosistema de la ciberdefensa y que tienen que ser filtradas a través de lo que sería la persecución en materia de ciberseguridad o mismo de la lucha internacional contra la ciberdelincuencia, tenemos esta tendencia, como decirles, esquiva de no poder enfrentar estas cosas justamente por su nombre. Y esto es porque los ataques informáticos tienen una morfología muy variable y también tienen, obviamente, como consecuencia un impacto significativo que nosotros naturalmente tenemos que abordar. Porque, y bueno, porque se compromete de manera permanente con estas acciones la privacidad, la seguridad, en el caso obviamente de las personas. Y no quiero obviamente perder el tiempo aquí, no porque no sea interesante, sino porque ya lo he abordado en otras charlas, las diferencias entre ciberdefensa ofensiva versus la ciberdefensa de carácter defensivo, pero esas son las dos grandes categorías y naturalmente son categorías, como les decía antes, complementarias, necesarias, que nosotros tenemos que desarrollar y que tenemos que plasmar en el ámbito del ciberespacio y a través de estrategias en las cuales tomemos naturalmente partido detrás de ciertas decisiones de orden estratégico que plasmemos documentalmente en normativa para fijar esas estrategias.
Y por otra parte, moviéndonos hacia lo que es la ciberguerra y sobre los ciberconflictos, lo cual nos acerca a nuestro objetivo motor, que son el tema de las ciberarmas, cuando nosotros nos arreglamos justamente no abordar estas cuestiones de orden profundo y de orden absolutamente complejo desde el abordaje jurídico ético, empezamos a ver tres cosas que son complejas desde la perspectiva de nuestro análisis. Es, en primer lugar, el tema de los riesgos. Yo ya les había comentado previamente esta cuestión específica en materia de riesgos, de que estamos en un ecosistema en el cual, a ver, los riesgos pueden tener muchísimo impacto, los riesgos pueden verse potenciados, agravados, y por otra parte, muchas veces en relación a los riesgos basados en los que serían conflictos que involucran información o tecnologías de la información, a veces, increíblemente, y esto es, diría, ¿no? Algo que tenemos que desterrar, del mismo modo, ¿no? Que en el pasado muchas veces se hablaba, no sé, de la anomia del ecosistema de Internet, la falta de regulación, la autorregulación de ese ecosistema anómico sin fronteras. Bueno, está claro, tiene fronteras, intervienen las soberanías nacionales, y en este sentido fuimos de a poco, ¿no? Desterrando esa idea. Y la otra idea que creo que es absolutamente necesario que desterremos, y esto nos acerca justamente, ¿no? Al tema central de la charla de hoy, que es el tema del uso de las ciberarmas y las problemáticas que ellas nos representan desde el punto de vista ético-jurídico, es que históricamente en materia de abordaje de riesgos, muchas veces cuando nosotros enfrentamos jurídicamente la temática del ciberconflicto, entendimos en ese tal vez ecosistema primigenio que el uso, en el caso, ¿no? de este tipo de conflicto, nos hacía mejorar como sociedad en el avance a una suerte de forma no violenta, mucho más quirúrgica, mucho más específica en materia de conflictividad. Y la realidad es que esto no es tan cierto, lejos, lo vamos a ver ahora más adelante, lejos de ser quirúrgico, el uso, por ejemplo, de ciberarmas puede implicar muchísimos y profundos daños respecto, por ejemplo, de poblaciones civiles, a través de la vulneración de ciertos principios muy, muy relevantes de derecho internacional humanitario. Así que está claro que la realidad es otra. Esta cuestión, ¿no? de la creencia de que el ciberconflicto es algo más dirigible, más controlado, se aleja justamente de la comprobación que nos demuestra la realidad con ataques que naturalmente comprometen a individuos, comprometen a ciudadanos y objetivos naturalmente no militares, ¿no? Por otra parte, también tenemos el otro tema de los derechos. Cuando nosotros también abordamos la temática de la ciberguerra, también se tenía esta idea de que era una forma, ¿no? de sacar ciertas agresiones o ciertas atrocidades, pero la realidad es que muchas veces en estos campos que son más esquivos de este tipo de análisis, ciertas amenazas a ciertos tipos de derechos fundamentales se tensionan de maneras más profundas. ¿Por qué? Y bueno, cuanto más alto sea, por ejemplo, el nivel de control que se requiere en estas situaciones, mayor es el compromiso, el deber del Estado, que tiene que involucrarse a los efectos de proteger, en el caso, a la ciudadanía. Y el problema es que a veces esa falta de control o ese desconocimiento hace que se comprometan tal vez garantías y derechos fundamentales de maneras más profundas que en otros ecosistemas tal vez más superficialmente controlados y más fáciles de controlar también, ¿no? Y por otra parte, el problema es que en el ámbito cibernético, y esto muchas veces se los he señalado a mis alumnos con esta cuestión de los riesgos de identificación, a los abogados siempre nos ha gustado, y esto a todos los letrados que están aquí conectados en el día de la fecha, siempre tenemos esta cuestión de buscar al responsable, de buscar la atribución de la responsabilidad. Y en estos ecosistemas, bueno, nos movemos en términos generales con sistemas de responsabilidad diversos, o sea, podemos movernos en ciertos factores atributivos de la responsabilidad de maneras objetivas, podemos hacerlo también de formas subjetivas, pero lo cierto es que en todas estas situaciones cada vez se nos dificulta aún más la identificación de las responsabilidades y por otra parte también lo que es la identificación de los vínculos de causalidad. Es decir, ¿por qué? Porque en el ciberespacio, en términos generales, lo que ocurre frecuentemente es cómo se remodelan, cómo se vuelven a redistribuir estas relaciones
y que son esquivas a los esquemas de análisis tradicionales que muchas veces tenemos en el ámbito de lo jurídico, ¿no? Entonces, hay algo que también tenemos que, por lo menos, comprender respecto de estas características. Ya habíamos visto, ¿no? La cuestión de las diversas tipologías o clasificaciones que tiene la ciberguerra, el ciberconflicto, pero una de las características elementales que también es interesante y tiene relevancia en lo que respecta al impacto en materia dañosa es el tema de la transversalidad. Entonces, cuando se dice, bueno, no es necesariamente, no sé, violenta o destructiva, bueno, hay que cuestionar también esto porque es un conflicto que en ese sentido es igualmente detemible. Y por otra parte, porque a veces se mete en un terreno, como decirles, ético patinoso, resbaloso, esquivo. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces recurrimos en otros ámbitos que ya han sido previamente normados a ciertos andamiajes normativos más estrictos que nos dan por lo menos la pauta interpretativa centrada sobre cómo se deben juzgar determinadas cosas y lamentablemente el ámbito cibernético todavía no ha avanzado y no tiene, ¿no? Este tipo de regulación. Entonces, bueno, cuando nosotros empezamos a cuestionar las ideas tradicionales, ¿no? De lo que es la paz, la estabilidad, y entramos en el ámbito de la ciberguerra, entramos en un ámbito de competencia que podría decirse cuasi permanente. Esto muchas veces también lo hemos estudiado con quienes están allí en el chat, porque es un estado de conflicto cuasi, como les digo, permanente, es una competencia prácticamente de orden táctico. Tiene una naturaleza, como venía diciéndoles antes, ¿se acuerdan cuando hablaba del principio de responsabilidad proactiva? Está claro que también tiene esas acciones una característica proactiva y que tiene una coherencia. Está claro que el conflicto se va a mover a ese ámbito cibernético si nosotros estamos inmersos en un entorno sociocultural, histórico, económico que tiene que ver con la información. La información es poder, los flujos de información es poder, las capacidades que tenemos de procesar la información es poder. Los países tienen cada vez más, como decirles, las agendas a nivel político local más centradas en las cuestiones digitales. Es así como tenemos y encontramos estrategias nacionales en materia de ciberseguridad. Yo vengo insistiendo hace años que sin perjuicio de que tengamos estructuras en materia de inteligencia nacional, necesitamos estrategias de ciberinteligencia a nivel nacional plasmadas, estructuradas normativamente y también consensuadas con los actores más importantes de estas temáticas, las múltiples partes interesadas en lo que respecta al ecosistema de ciberinteligencia. Y en el caso de esta tipología de conflicto de la cual nosotros estamos hablando, lo que es la guerra cibernética también tiene que tener reglas claras y plasmadas, ¿no? A través de planes de carácter estratégico, más allá de lo que son las políticas nacionales en materia de ciberdefensa. Así que bueno, nos metemos ahora de lleno detrás de lo que es el tema de la ciberguerra y los límites éticos y legales de los cuales venimos obviamente acercándonos con esta disertación. Es muy complejo hablar, y esto lo he señalado alguna que otra vez a la hora de abordar estas temáticas desde la perspectiva del derecho internacional humanitario. Es muy complejo, ¿no? Hablar de justicia en el ámbito de determinados tipos de conflictos, es decir, aún en lo que respecta, ¿no? a la ciberguerra, la gran pregunta que nos aflora a nosotros como operadores jurídicos del derecho, y esto pienso en la ramificación de nuestros roles como asesores, como consultores, como auditores, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, ¿no? O sea, cuando nosotros abordamos este tipo de conflicto y cómo nosotros colocamos o le damos entidad a este conflicto para que toda esa perturbación que nosotros encontramos en lo que respecta a la estabilidad de nuestra infósfera se convierta en un conflicto que tengamos la capacidad de caracterizar como justo. Y esto tiene que ver con algo de lo que veníamos hablando, que es una cuestión de evaluación entre el bien y el daño, ¿no? Considerar el antes y el después en lo que es el estado general de nuestra infósfera, lo que no es menor, ¿sí? No es una cuestión fácil de abordar, porque implica
tener un control, les diría, sí, en el caso de lo que estoy diciendo, quirúrgico, sobre esa auditoría, esa foto previa y esa foto ulterior a la irrupción del conflicto. Pero hay un problema que siempre nos suele de alguna forma alejar en lo que respecta a esas perturbaciones en el ámbito del ciberespacio, que es el tema de la vulneración sistemática que muchas veces ocurre a un principio muy profundamente enquistado en lo que respecta al derecho internacional humanitario, que no es otra cosa que lo elusivo que es en el ámbito cibernético el poder alcanzar la distinción entre combatientes y no combatientes, y esto pensando naturalmente en estos contextos en lo que es el principio de inmunidad de los no combatientes. ¿Y esto por qué? Y bueno, porque los métodos, y acá después cuando charlemos de ciberarmas lo veremos, los métodos para realizar ese conflicto, es decir, las ciberarmas que nosotros utilizamos, no siempre tienen capacidades de distinción que sirvan para la protección y la selectividad, por ejemplo, de los objetivos. Están generalizadas y son absolutamente utilizadas sobre cualquier tipo de target y tienen una capacidad de diseminación absolutamente irrestricta, desproporcionada y razonable. Entonces lo que vemos es que es muy difícil alcanzar este concepto, ¿no?, de la ciberguerra con la adición de esta característica de la justicia para hablar, bueno, de un conflicto justo, porque muchas veces tenemos este problema. Es un problema muy grave, muy complejo y sobre todo por el tipo de desarrollos de ciberarmas que nosotros tenemos que no nos permiten muchas veces distinguir entre objetivos que sean válidos respecto de los inválidos. Y entonces pasamos a esta cuestión, ¿no?, de la regulación legal que les decía. Bueno, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? En términos generales, la regulación del derecho internacional en términos prácticos ha venido por parte de lo que ha sido justamente, ¿no?, la regulación del conflicto bélico en términos generales a través de tratados que se han firmado y demás, específicamente en cuanto a lo que es la opinión doctrinal, que sí se ha consensuado, por ejemplo, como lo tenemos a través de las diversas versiones que se han redactado y publicado de lo que es el Manual de Tallinn. Allí tenemos consolidadas de alguna forma, ¿no?, el derecho internacional que regula lo que es la guerra cibernética, pero sin perjuicio de ello, nosotros tenemos este tipo de regulación que no es vinculante como tratado internacional, o sea, no tenemos tratados explícitos que aborden la guerra cibernética, pero al mismo tiempo también me arriesgo obviamente a decir, y como siempre les insisto, tampoco existe un vacío legal total. Esto es, si bien no tenemos determinados tipos de regulaciones que deberíamos tener, por el otro lado, no es que no tenemos parámetros jurídicos o normas o principios generales, tanto del derecho internacional humanitario como del derecho general y también principios éticos y morales universales para guiar el ciberconflicto de manera adecuada. Por lo tanto, no estamos, como decirles, en el limbo. No hay vacío legal, pero sin perjuicio de ello, la falta de vinculabilidad de determinados tipos de cuestiones nos lleva también a este ámbito, como les digo, gris en lo que respecta a esas reglas que deberíamos seguir. ¿Cuáles han sido, bueno, los principios tradicionales? Un repaso muy, muy breve respecto de principios internacionales en la materia, el de distinción, el de la prohibición de los ataques indiscriminados, el principio de proporcionalidad. Recuerden todos ellos porque naturalmente van a ser útiles a la hora de hablar de ciberarmas y también las reglas de precaución en lo que respecta a los ataques y el control de los mismos. Y ahí nos metemos con las armas cibernéticas, ¿no? O sea, los medios de guerra cibernéticos, lo que nosotros utilizamos, ya sea por diseño, ya sea por uso o por lo que podrían llegar a causar. Y lo cierto es que las armas cibernéticas, habíamos dicho, ¿no?, hace un rato, bueno, lo quirúrgico, lo que no afecta, ¿no?, de manera tradicional. La realidad es que muchas veces las ciberarmas tienen una capacidad profunda de causación de daño. Y esto es, son capaces clarísimamente en la actualidad de provocar lesiones, de provocar muerte de las personas, daño y destrucción a los objetos. Esto es, pasemos a la vereda de lo jurídico, daños económicos y daños extraeconómicos al valor vida, a la salud, por ejemplo, la integridad psicofísica de las personas. Entonces,
es ahí donde la ley naturalmente debería empezar a abordar la temática respecto de qué tipo de armas cibernéticas nosotros permitimos, más allá de que ya sabemos qué tipos de armas podemos obviamente utilizar y cuáles son esas limitantes, ¿no? La ley lo que siempre ha buscado es una suerte de equilibrio entre conciliar qué cosas, por un lado, las necesidades militares que están, son reales y tenemos que abordarlas y con responsabilidad, y por otra parte también abordar de manera sensata lo que serían todas las preocupaciones humanitarias que no son, a ver, no son una cosa menor. Y acá me meto con un tema que naturalmente me apasiona, como pudieron haber visto en la presentación de mis antecedentes, que es el tema de la protección de la intimidad, de la información, de los datos y demás. Hay otra problemática en el ámbito de la ciberguerra que también se utiliza de manera concomitante, como ciberarma, que es el tema del ciberespionaje, ¿no? En términos generales, acá tenemos algo interesante, es que en la actualidad es algo que se realiza de manera permanente. La ciberinteligencia, tanto para el ámbito no de la ciberdefensa como para el ámbito de la ciberseguridad, es una realidad permanente. Y ahí tenemos ya otro tema, ¿no? En lo que respecta a la eticidad, respecto de la realización de ese tipo de acciones. ¿Por qué? Y bueno, porque si bien podemos estar al mismo tiempo persiguiendo objetivos válidos desde esa perspectiva de protección de la soberanía, también tenemos que en paralelo, de forma coetánea, simultánea, resguardar la privacidad, la confidencialidad de los datos de la ciudadanía, ¿sí? Entonces ahí tenemos varias cuestiones respecto del examen de lo que ocurre en la actualidad con el ciberespionaje. Muchas veces, ¿no? Tenemos y estamos frente a ataques de carácter ilegales, carácter que son, a ver, son ataques que podríamos caracterizar como severamente inmorales, pero el problema que tenemos en esta cuestión que yo les decía, bueno, tenemos una situación absolutamente endémica, permanente en el ámbito de la infósfera, es que se realiza de manera permanente y encima todos los actores lo hacen de manera permanente, motivo por el cual no necesariamente este elemento de forma autónoma es considerado como un quiebre absoluto, por ejemplo, a lo que sería la paz a nivel internacional. Entonces, no es el espionaje, el ciberespionaje, un motivo en sí mismo para meternos, obviamente, en un ciberconflicto deporte, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay diferentes formas, ¿no? De llevar a cabo esa guerra cibernética y en el caso de la información, muchas veces el ciberespionaje, ¿no? Es una de esas formas intrusivas a nivel informático, ¿no? Y pasamos entonces a ese examen jurídico, ¿no? Que nos resta respecto de la justicia, respecto de la ética. Bueno, para el ciberconflicto tenemos que tener, primer punto, ¿no? Una causa justa, pero además de esto, establecer o entenderlo como la última ratio con el examen oportuno de qué probabilidad de éxito tienen nuestras acciones de carácter cibernético y la proporcionalidad que nosotros podamos realizar en estos campos. Y ahora, hay una realidad que vengo insistiéndoles hace rato, que es el tema del engaño. El engaño como norma, uno diría, bueno, el engaño fractura el campo de lo ético. ¿Y por qué? Y bueno, porque es abusivo. Pero el problema es que en términos jurídicos, y aquí pensemos en lo que nosotros como juristas conceptualizamos como daño, en un ecosistema elusivo donde el engaño, ¿sí? no se sanciona. ¿Por qué? Porque no existe expectativa alguna de veracidad en ese ecosistema. Llamémosle la infósfera. En la infósfera existe expectativa razonable, como decirles, de representaciones veraces, fidedignas, honestas, ¿no? O nosotros no nos las pasamos diciendo que, bueno, en la infósfera prácticamente no tenemos que presumir que la falsedad de lo que tenemos ante nuestros ojos y luego examinar si es veraz o no es veraz. Bueno, entonces en este caso estamos viendo también como esta cuestión de la falta de esa prohibición general de orden, ya sea de origen ético legal respecto del engaño, nos lleva a considerar determinados tipos de prácticas o determinados tipos de intrusiones que pueden llegar a ser, ¿no? En el plano de lo moral, como inadecuadas, incorrectas, pero que no lo son, lamentablemente, desde el plano sustantivo, ¿no? En el alto riesgo de lo que sería la ética militar. Entonces, no tenemos esa consideración
respecto, como decirles, de la otra vereda. Y entonces nos metemos de lleno en lo que nos interesa, las ciberarmas. Como les había dicho, estamos hablando, ¿no?, de herramientas y de técnicas que son utilizadas en el ámbito de la guerra cibernética que tienen fines de diversa tipología. Por un lado, recién hablábamos, ¿no?, de la inteligencia, pueden tener también finalidades de carácter militar o finalidades de carácter criminal. Y ahí vamos a ver qué tipologías de ciberarmas hoy en día, ¿no?, nosotros hemos desarrollado. En este sentido, hay muchos desarrollos, los principales, como vamos a ver a continuación, incluyen diversas variantes y tipologías de malware, ataques de negación de servicio, que son muy conocidos, phishing, que es una epidemia, podría decirse también en el ámbito de los civiles, de los particulares, el uso, por ejemplo, de ingeniería social, de botnets, de inyecciones SQL, de filtraciones de cualquier tipología, de lo que serían daños a nivel informático, interrupción de sistemas, datos, servicios, comunicaciones y demás, ¿no? Entonces, ahí tenemos otra cuestión discutible. Bueno, ¿cuál es la definición? Es decir, yo he buscado de alguna forma simplificarles esta idea de la conceptualización de lo que es la ciberarma detrás de lo que yo creo que entendemos consensuado bajo su definición, pero lo cierto es que tampoco existe un consenso internacional en lo que respecta a su definición, lo cual también es un poco, como decirles, un poco complejo, ¿no? Y a veces no se encuentra de alguna forma, ¿no?, abordado a través de la regulación y es por eso que tenemos también estas cuestiones sobre entender un poco, bueno, qué es lo que engloba una ciberarma o qué es lo que excluye la misma, ¿no? Y es por eso que la doctrina también van a encontrar ustedes, si estudian la temática, que la refiere obviamente de maneras absolutamente diversas. Y así es como nosotros muchas veces recurrimos, ¿no?, a las definiciones y también al abordaje de lo que es el manual de Tallinn, su filosofía y la doctrina consensuada allí por los expertos para establecer esas reglas precisas, ¿no?, en el ámbito de la guerra cibernética y que refieren a la idea de que la ciberarma es tanto por el diseño o por el uso o por la intención de uso. Entonces ahí tenemos ya por lo menos la orientación respecto a qué considerar y respecto de los posibles daños que ya obviamente mencionamos de manera previa. Entonces, cuando nosotros pensamos en ciberarmas, tenemos que tener presentes, ¿no?, el chequeo de tres componentes de manera primaria al respecto de las mismas. Bueno, primero, obviamente, el componente podría decirse de orden subjetivo. Estamos fijándonos en cabeza de quién, del actor que va a utilizarla. Y en este sentido puede ser que el ataque lo dirija obviamente un Estado, también puede ser un actor de carácter, como decimos también en la jerga, no estatal. Y después tenemos la ciberarma desde un sentido material, es decir, ahí tenemos ya la idea de que en el caso, la acción, lo que tiene que hacer es constituir un uso de la fuerza para ser considerado como tal, es decir, un ataque armado, una agresión de esas características. Y por último, ¿no?, tenemos ese componente, ese elemento que no podemos eludir, que es la teleología, la finalidad, y esto es la intención o metaintención del actor, ¿no?, y las consecuencias de dicha acción. Ahora, ciberarmas tenemos y hemos tenido de muchísimas tipologías. Y acá yo quiero, como decirles, abrirles el gran panorama de las que son ciberarmas de carácter tradicional y las que se vienen obviamente a futuro. De carácter tradicional se les había mencionado el rubro del malware, los virus, los troyanos, gusanos, ransomware, los ataques de ransomware que también son conocidos. Y en todas estas cuestiones de la utilización de software malicioso que está diseñado ya sea para generar daños, para cifrar, para espiar, para tomar control de sistemas, y agrego a esto todo el género del spyware, ¿qué es lo que sucede con esto? Bueno, todo muy hermoso, pero son armas que muy difícilmente llevan a la práctica, ¿qué sería? El principio de distinción. En el caso del ransomware lo hemos visto con eventos catastróficos a nivel internacional, donde estas ciberarmas desarrolladas muchas veces en entornos controlados terminan exfiltrándose. Vaya a saber uno si por casualidad o causalidad. Y la realidad es que las consecuencias que terminan generando son absolutamente devastadoras, ¿no? Después tenemos, obviamente,
diferentes tipologías, como les había mencionado, de malware. En el caso, había mencionado previamente el tema de las botnets, gran tema preocupante, y de casos de uso. Todas estas cosas que les estoy comentando, si quieren profundizar en la materia, hay frondosísima casuística práctica de situaciones y escenarios de implementación donde esto se ha visto en nuestro mundo. No son escenarios, como decirles, utópicos o de laboratorio, han sido operaciones en materia de ciberdefensa absolutamente conocidas. Por lo tanto, bueno, todo esto tiene una casuística muy interesante de ser estudiada también, ¿no?, a nivel geopolítico. Se ha utilizado mucho malware también con fines de espionaje, con fines de control, con fines de ataques a infraestructuras. Volvemos de vuelta, ¿no?, a las infraestructuras críticas, como ha sido, ¿no?, el caso más conocido, ¿no?, más histórico de la temática, que creo que ningún estudiante de ciberdefensa elude, que es el estudio, ¿no?, del caso de Stuxnet, por ejemplo, ¿no?, a nivel histórico. Y tantos otros tipos, como decirles, de ciberarmas tradicionales, como los ataques de denegación de servicio. Yo les mencionaba previamente phishing, la ingeniería social, que suele ser el condimento que complementa todo, ¿sí?, como una técnica también complementaria, ¿no?, en materia de ciberinteligencia. El uso también de ataques de fuerza bruta. Y por otra parte, nuevas cosas que también estamos viendo que se utilizan en otros ámbitos. No quiero meterme todavía, ¿no?, en la inteligencia artificial, que la voy a mencionar al finalizar, pero hoy en día también estamos teniendo también ataques muy interesantes, muy específicos, ¿no?, en el ámbito de la IA. Y esto también va a tener repercusiones en la esfera de la cual nosotros venimos hablando. Entonces, también, bueno, otras ciberarmas mencionables en este ecosistema son los ataques de inyección, como les mencionaba, los SQL, los rootkits, los ataques de man in the middle, que ya son viejitos conocidos de intercepción de comunicación entre dos partes. Y vamos hacia lo más moderno, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vemos, ¿no?, en las más recientes ciberarmas implementadas, que son los ataques de última generación, que son los que se conocen como ataques de quinta generación? Y tienen características más complejas de lo que veníamos charlando. Son ataques que en términos generales son multivectoriales y polimórficos. Es muy interesante. Lo que hacen es buscar las infraestructuras, obviamente atacar infraestructuras de tecnología de la información con tecnologías naturalmente más avanzadas. Y en ese grupo de nuevos ataques nosotros encontramos viejos conocidos que son reciclados a la luz justamente, ¿no?, de las técnicas que se disponen, las amenazas persistentes avanzadas, y por otra parte también la utilización de algo que en el ámbito de lo que es la fractura de la ciberseguridad se utiliza desde siempre y que cada vez son más difíciles de encontrar, que son los ataques de día cero, o lo que típicos, ¿no?, dichos en anglosajón, los zero day. Y técnicas de phishing avanzadas. No solamente nos quedamos con lo clásico, sino también todas las variantes de phishing. Siempre suelo decirle a esto, los phishing, todas las familias de los phishing, con phishing, SMS phishing, lo que es QR phishing, por ejemplo, phishing. Y después, naturalmente, donde mete la cuchara la inteligencia artificial, como el uso de deepfakes para la utilización de este tipo de phishing, o lo que se conoce como spear phishing o fraude del SEO, ¿no? Yo les había dicho que dentro de esas características, ¿no?, de esta tipología nueva de generación de ataques, son ataques que tienen mucha, como decirles, mucha envergadura, son dinámicos. O sea, esa cuestión del polimorfismo que les mencionaba es que son ataques de carácter dinámico, o sea, se mueven, pueden actuar y operar de manera diferente en diferentes entornos, en diferentes sistemas, en diferentes superficies de ataque. Y esto es lo que dificulta naturalmente la detección, la mitigación, porque no estamos todavía familiarizados respecto de los mismos. Y también ahí viene el tema del desarrollo de las ciberarmas, porque la gran pregunta es, bueno, ¿y de dónde salen, no? O sea, ¿de dónde se desarrollan estas metodologías más recientes, estas metodologías más letales? Y está claro que muchas veces los estados tienen que ver y tienen mucha responsabilidad en esta cuestión a veces de liberar en el ecosistema, ¿no?, ciberarmas que tengan esta capacidad de causar daño indiscriminado. Muchas veces los estados, a través obviamente de maniobras muy poco éticas, suministran este tipo de tecnología, este tipo de ciberarmas a ciberdelincuentes para que dirijan operaciones estatales disimuladas detrás, obviamente, de acciones que van a ser luego abordadas por la ciberseguridad
y no obviamente por el ámbito de la ciberdefensa, siendo atribuibles, ¿no? A un Estado. Esto ya también ha ocurrido y nos ha dejado con ejemplos muy nefastos respecto de estas filtraciones de ciberarmas que, como les decía, uno siempre se debate entre la causalidad, ¿no? Y lo que sería la coincidencia, ¿no? Respecto de estos mismos, ¿no? Y son ataques que en términos generales muchas veces llevan adelante muchísima cuestión relacionada con el sigilo de los mismos. ¿Por qué? Y bueno, porque muchas veces las capacidades de detección que tenemos de los mismos son reducidas. Por otra parte, también tenemos actores a nivel internacional que ya tienen muchísimas capacidades, infraestructura y conocimientos para hacerlo de manera indetectada. Así que bueno, es de difícil persecución el fenómeno. Y esto nos lleva a esta cuestión de un nuevo escenario en el que, además de todo lo que nosotros veníamos hablando, esto hoy en día, asimismo, se puede potenciar y se puede profundizar con el próximo paso, que es unir naturalmente los ataques a lo que es el uso, en el caso de la inteligencia artificial. Y esto es muy complejo, ¿por qué? Porque nos permite mayores grados, obviamente, de perfilamiento, mayores grados de automatización, mayores grados de elusividad, mayores grados de sigilo. Entonces, ahí nos metemos de lleno, ¿no? En este objeto final de abordaje, de estudio del día de hoy, que son los límites éticos y legales en el uso de las ciberarmas y que tienen que ver con cómo los países deben centrarse en asegurar la transparencia, el consentimiento, la responsabilidad y el cumplimiento de las regulaciones a nivel internacional que les son aplicables en materia de ciberconflictos para evitar todas estas cuestiones lesivas que pudimos haber analizado antes en lo que respecta a los abusos que puede sufrir la población, la protección de los datos, obviamente, de quienes no son objetivos militares, asegurar también a nivel internacional un ecosistema mucho más justo con rendición de cuentas, con responsabilidades. Y sí, nos quedará obviamente pendiente, como siempre, ¿no? Esta cuestión de tener regulación específica, que es una expectativa y un deseo, una invocación de deseo a futuro. Los límites éticos infranqueables, obviamente, en estas temáticas siempre, siempre van a tener que ser el consentimiento. Por otra parte, la transparencia, es decir, un consentimiento no en el sentido tradicional que siempre les hablo, tal vez a los que me siguen, no el consentimiento de la protección de datos personales del titular del dato, sino estamos hablando del permiso explícito que necesitan, que requieren obviamente los estados para poder realizar pruebas en la utilización de ciberarmas, tener también comunicación, tener transparencia absolutamente activa respecto de los afectados durante el proceso, ceñirse a convenios, a marcos de confidencialidad, establecer pautas claras en lo que respecta a la responsabilidad, el abordaje de riesgos y de daños. Y por otra parte, nunca, nunca violar obviamente principios como el de la integridad y de la buena fe, es decir, no hacer uso indebido de la información, de los datos a los cuales se tiene acceso y por otra parte la buena fe, no vulnerar ese principio de la buena fe, tener en cuenta la delimitación del alcance en cuanto a las autorizaciones que se recibiesen para realizar desarrollo en el ámbito de las ciberarmas y por otra parte aprovechar obviamente y respetar también de forma activa toda la regulación que sí en el presente se siga teniendo, ¿no? Sin perjuicio, claro está, de seguir respetando todas las directrices universales de orden ético jurídico que nosotros ya hemos consensuado en materia, como siempre les digo, de derecho internacional humanitario, que tienen que ver y que redundan en lo que es el principio de necesidad militar, el principio de limitación, el principio de proporcionalidad, el principio de la buena fe, el principio de prohibición de represalias, el principio de subsidiariedad, el principio de distinción y obviamente estas prohibiciones clarísimas de evitar cualquier tipo de medio y de método militar que no distinga, ¿sí?, entre las personas que causen daños de orden superfluo o lo que serían sufrimientos no caracterizados como innecesarios o que causen, en el caso, daños graves y que sean duraderos al medio ambiente. Esto también con las ciberarmas estamos obviamente pudiendo realizarlos. Y en este sentido, el freno que tenemos que tener también de aplicar y proyectar en el caso, ¿no?, de los ataques cibernéticos, entender siempre que las operaciones cibernéticas son operaciones muy riesgosas, que tenemos que tener presente y estudiar en cada uno de los casos la aplicación del principio de distinción,
para mantener a salvo y a resguardo a la población civil y siempre, siempre en caso de duda, siempre bregar por esta cuestión de la precaución, esto porque nosotros no podemos tener esta cuestión de si tenemos dudas, si no tenemos claridad absoluta, esa duda nos debería impedir justamente la acción. Y en este sentido es muy claro, quiénes obviamente van a poder ser objeto de los ataques a nivel cibernético y nos deja por afuera todo aquello que no tiene estas características. Solamente podemos dirigir ataques a quienes, y bueno, a miembros de las Fuerzas Armadas, a miembros de grupos armados organizados, a civiles que participan en las hostilidades de manera activa, o en el ámbito también del reclutamiento en masa en conflictos armados internacionales. Ahora, fuera de estos objetivos que estamos diciendo, naturalmente no se puede extrapolar la acción sobre ningún otro, y esto es tenerlo muy, muy presente, que en el ámbito cibernético también los civiles gozan de protección. Lamentablemente hoy en día, ¿cuál es el problema? Y bueno, los civiles muchas veces utilizamos el mismo tipo de tecnología, utilizamos las redes, estamos conectados de manera permanente y muchas veces los objetivos se confunden. El problema es que también en esa deslealtad de lo que es el conflicto cibernético, a veces se busca sembrar el terror también en la población civil, lo cual también está naturalmente prohibido de la misma manera que los objetivos civiles. Entonces tenemos que pensar en esta cuestión, ¿no? Todo objetivo de carácter civil queda absolutamente, como decirles, por fuera, ¿no? Y en caso de duda, siempre recurrir a esta evaluación, como les digo, minuciosa que se debe realizar a los efectos de evitar esta cuestión. Así que, a modo de conclusiones y de reflexiones finales sobre esta temática, lo que nos queda por ver y que naturalmente nos mostrará el futuro de lo que queda en relación a los puntos que hemos compartido en el día de la fecha, son los desafíos actuales que tendremos en esta materia. En primer lugar, las dificultades que les comentaba en torno al establecimiento de ese marco claro, legal y ético consensuado a nivel internacional a los efectos de la normativización de lo que es la ciberguerra. Ese es un desafío todavía significativo, pendiente, que sin perjuicio ya se han dado algunos pasos regulatorios importantes, todavía nos falta consolidar en un cuerpo legal único. Por otra parte, también tenemos el otro problema, es que estamos enfrentando como desafío actual el hecho de la facilitación de acceso a las ciberarmas, y eso nos puede generar, podría decirse a nivel colectivo global, serios problemas en términos de seguridad nacional si nosotros no empezamos a establecer límites claros. Ya no es difícil acceder a estos medios y a estos métodos, por lo tanto creo que tenemos que empezar a evolucionar una postura mucho más firmemente preventiva y precautoria. Por otra parte, también tenemos el tema del cuidado constante. Y la realidad es que en este sentido tenemos que verificar, por ejemplo, ¿no? Los blancos, ¿sí? En este sentido, y la elección de lo que serían todos estos métodos, ¿no? Por último, cuestiones que tienen que ver sobre más los principios internacionales de derecho internacional humanitario, las precauciones que nosotros tenemos que tomar al respecto de la proporcionalidad. Y por otra parte, también tener la capacidad activa de ejercer esa prevención y precaución aún en situaciones límites o tardías con la cancelación de determinados tipos de ataques. Y esto entender por qué, porque los riesgos que nosotros tenemos a futuro van a ser mucho más graves. Esto es, tenemos riesgos que en el ámbito del uso de ciberarmas y de su desarrollo e investigación son crecientes, son evolutivos, nos llevan a proyecciones cada vez más profundas. ¿Por qué? Y bueno, porque las vulnerabilidades también se pueden explotar en otras superficies de ataques, como lo es IoT, lo que es cloud computing, lo que serían otro tipo de estrategias de ciberseguridad expansivas a nivel estatal, almacenamiento de datos y demás, que los estados obviamente tienen que proteger. Y por otra parte, el hecho de que también dentro de los propios estados, y esto lo estamos viendo muchísimo a nivel nacional, tenemos
cada vez más inteligencia artificial metida en cualquier sitio, hasta en lugares críticos, hasta en infraestructuras críticas informacionales. Entonces, ¿qué riesgos enfrentamos a futuro? Bueno, el ataque hacia la IA, ¿sí? Los ataques impulsados también con el uso de inteligencia artificial, los deepfakes, el crecimiento de las estafas y por otra parte el targeteo a esas infraestructuras críticas de las cuales les vengo señalando particularmente porque, y bueno, porque estamos expandiendo la superficie de ataque con aplicaciones, con metodologías de tratamiento de datos absolutamente riesgosas. Y riesgos más profundos hacia adelante. Tenemos obviamente el surgimiento de algo que viene conversándose mucho en el ámbito de la ciberseguridad, que es el tema de la computación cuántica. Y acá en el sentido también vemos que tal vez a futuro, con ese tipo de técnicas, ¿no? Los ciberatacantes pueden llegar a romper algoritmos de cifrado y esto es una preocupación muy constante y consistente en lo que respecta a la ciberseguridad. Les había comentado previamente lo que es IoT y cloud, los ciberataques a este tipo de superficies sigue creciendo. El fenómeno también del ransomware también sigue creciendo y hay como ransomware de diferentes tipologías extorsivas y cada vez más profundamente extorsivos, así que vamos a tener que enfrentar todo este tipo de cuestiones y cuál es nuestra proyección o respuesta desde el plano jurídico ético. Necesitamos cada vez más capacitación, más formación. ¿Por qué? Porque los ataques son cada vez más sofisticados, son cada vez más especializados. Necesitamos cada vez más resiliencia a nivel cibernético, más proactividad y por otra parte necesitamos cada vez mayores capacidades de abordaje jurídico y ético sobre estas cuestiones. Y esto simplemente se conduce ¿con qué? Con una mayor atención normativa, mayores preocupaciones y por otra parte con sistemas de gobernanza que también trabajen en derredor de estas problemáticas para mejorar todo lo que es relativo a la ciberseguridad, proteger las infraestructuras críticas y propender a la paz y a nuestra protección de nuestra soberanía. Así que les agradezco muchísimo haber compartido el presente espacio con el desarrollo de esta temática. Muchísimas gracias a todos los aquí presentes que se han quedado en todo el encuentro. Así que simplemente despedirme, allí en redes sociales pueden estar al tanto de las próximas charlas. Les anuncio el día jueves voy a estar dando un vivo en Instagram de la editorial Microjuris Argentina a las 17 horas sobre una temática relacionada a las alucinaciones de la inteligencia artificial en el ámbito de lo legal, de la casuística del ejercicio profesional del derecho, así que desde ya los invito a seguir el encuentro este día jueves a las 17 horas de Argentina a través del vivo, ¿sí? De Microjuris Argentina. Por las dudas, les paso allí nuevamente para que puedan sacarle en el chat foto a las redes sociales. Y para los que puedan, nos estaremos viendo, como les decía, el jueves y en otros encuentros en esta casa de estudios. Un saludo muy grande a todos, que terminen muy bien la semana. Hasta luego, que estén muy bien.